Bienvenidos a la clase número 1 de nuevas tecnologías. En este módulo vamos a comenzar a ver Excel, que es una planilla de cálculos donde ustedes van a poder realizar distintos tipos de cálculos matemáticos, desde una simple suma, resta, división, sacar un porcentaje, fórmulas de base de datos, fórmulas de promedio, fórmulas de cálculos de texto, fórmulas matemáticas, de contabilidad, etc. Lo que tienen a la vista en este momento es una ventana estándar. Fíjense que tienen las mismas opciones que tienen los programas de Office. Me estoy refiriendo a las solapas que tienen aquí. Bien, adaptadas a lo que es el uso de esta aplicación. Siempre cuando abren Excel, van a abrir por defecto en la ventana Inicio. Dentro de Inicio ustedes van a tener lo que es fuente, alineación, número, estilos, celdas y modificar. Después vamos a ir viendo algunas de estas partes para que vayan conociéndolas. Después tienen en insertar, por ejemplo, funciones de gráficos, de mini gráficos, de filtros, de ilustraciones, diseño de páginas. Fíjense en el detalle aquí en Excel, que no es como en Word, que yo tengo márgenes para saber dónde termina la hoja, tanto a la derecha como abajo. Aquí yo puedo escribir 20 columnas y cuando voy a imprimir van a caber dentro de 2-3 hojas. Después les voy a mostrar cómo hacen para visualizar antes de imprimir una hoja en Excel. Bien. Después, ya en el área de trabajo de Excel, tengo aquí un rectángulo blanco que dice A1 en este momento. Ese cuadro se denomina cuadro de nombres. Lo que me está indicando es, con A1, dónde está el cursor en este momento. Si yo hago un clic en este rectángulo, me va a mostrar que está en C10, que es la ubicación de la letra con el número. Cada rectángulo que ustedes ven aquí se denomina celda, ¿bien? Cada celda está compuesta por una columna y una fila. Al hacer clic ahí, la ubicación es B7. Luego tienen aquí el símbolo de insertar función. Al hacer clic, ustedes van a ver que muestra, en este caso dice seleccionar una categoría base de datos y todas las funciones de base de datos que se pueden utilizar. Si yo elijo todo, me va a mostrar desde la primera fórmula que tiene incorporada Excel hasta la última que se puede llegar a utilizar. Vamos a suponer que yo quiero de estadísticas y van a ver que tienen coeficiente, contar sí conjunto, de lógica, a falso, no, o sí error, etc. Cancelamos y después tienen aquí una barra de fórmulas que lo que hace básicamente es mostrarme el contenido de la celda que está seleccionada. Por ejemplo, yo escribo algo, Enter, fíjense en que el cursor pasó hacia abajo. Cuando yo hago un clic donde dice ISFA, automáticamente me muestra el contenido. Si yo inserto números, me va a ir mostrando todo lo que yo voy marcando. A su vez, si yo quiero sumar esos números, la suma de estos números me da 24, ¿bien?
Al hacer clic en el 24, en este momento no me está mostrando el 24, sino la fórmula que se utilizó para obtener ese resultado que tienen aquí abajo. Y lo que dice D7 a D10 es el conjunto de celdas que están seleccionadas. Más adelante ya vamos a ver cómo se utiliza para hacer cálculos. Era más que nada para mostrarle cómo se forma o cómo muestra la barra de fórmulas el contenido de una celda. Bien, luego tienen una fila que me está mostrando letras. Cada letra representa una columna, bien, en forma vertical. Al hacer clic me selecciona toda la columna. Tienen desde la columna A hasta la última columna, que es la XFD. Y al costado izquierdo van a ver que tienen números. Esos números representan cada fila que tiene el libro de Excel. Están desde la fila 1 hasta la fila 1.048.576. Hacemos control flecha direccional y volvemos a la fila 1, columna A. Y en este caso la celda que ustedes tienen arriba dice A1. Luego tienen esta parte de aquí abajo, tienen 3 solapas. Cada solapa tiene un nombre que se llama hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Ya vienen por defecto. Y por defecto también viene la cantidad de hojas, que son 3. Cada hoja es independiente de la otra. Si bien forman parte del mismo libro, como lo dice acá el nombre, yo puedo hacer una base de datos aquí, otra base de datos aquí y otra base de datos aquí, y no tendrán nada que ver una con la otra. Lo único que comparten es el espacio donde se va a guardar. O sea, yo no puedo guardar por separado la hoja 1, ni la hoja 2, ni la hoja 3. Es todo parte del mismo documento. Bien, como ya viene por defecto con eso, yo si quiero le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, en este caso vamos a borrar lo que dice hoja 1 y le vamos a poner enero. A la hoja 2 le vamos a poner febrero. Y a la hoja 3, haciendo doble clic, se puede cambiar el nombre. Se pone ya directamente para cambiar el nombre. Escribo, enter, y ya tengo 3 hojas. El libro tranquilamente lo podría llamar, cuando lo guardo, trimestre. Pero cuando yo busque el libro que se llame trimestre, me va a abrir el libro y el conjunto de estas 3 hojas. Bien, aquí ya tenemos ingresado un texto. Por ejemplo, completé una columna que se llama empleado con los apellidos de cada uno, la columna de sector, la columna de turno, entrada y salida, donde después vamos a poner el valor, el número, en este caso del horario de entrada y el horario de salida. Bien, vamos a suponer que yo quiero insertar en este libro, en esta hoja, una columna o una fila más para agregar un título general. Vamos a eliminarla. Fíjense que ahora me quedó en A1. Yo necesito una fila más para poner el nombre de la empresa. Hago un clic. Voy a insertar, donde dice en el grupo de opciones de celdas, insertar filas de hoja. Hago un clic y automáticamente lo desplaza hacia abajo. Bien. En el caso de que quiera eliminar esa parte, voy a eliminar filas de hoja, hago un clic y me muestra cómo salió esa fila. La vamos a insertar nuevamente.
Bien. Y vamos a ponerle el nombre de la empresa, ¿bien? Ahora, ustedes ven que tengo aquí en la celda A1, después tengo las celdas con los empleados, y en Excel tienen varias opciones de formato para trabajar. Por ejemplo, hay una opción que se llama combinar celdas. Lo que hace combinar celdas es transformar dos o más celdas seleccionadas en una sola. Yo selecciono esta parte, la cantidad de celdas que cubre el ancho de la columna, el ancho de la tabla, y dentro de la alineación tienen combinar y centrar. Al hacer clic se transformó en una sola celda. En el caso de que yo quisiera seleccionar, por ejemplo, tres celdas que están seleccionadas, que tienen un texto, cada una de ellas, y voy a combinar y centrar, lo que va a hacer es mostrarme un aviso que hay datos múltiples y que si yo acepto, lo que está a la derecha de la selección se va a borrar. Fíjense en cómo se borró la letra del sector y la palabra del turno. Hago un clic en regresar. Generalmente la función de combinar y centrar lo que hace es, o se utiliza mejor dicho, para los títulos. Vamos a insertar una columna. Vamos a seleccionar la letra A, insertar, columnas de hoja, y le vamos a poner centro. Bien. Ahora bien, yo selecciono esta columna y pongo combinar y centrar. Hago un clic en combinar y centrar, me va a transformar todas esas celdas en una sola, pero me quedó en la parte inferior. En Excel yo tengo la función de orientación, hago un clic y fíjense en que tienen distintos tipos de orientaciones. Vamos a hacer clic en cada una para que vayan viendo. Bien. Ahora fíjense en que el texto que yo tengo aquí me queda en el centro, pero en la parte de abajo. Cada celda de Excel está dividida en 6 espacios, disculpen. Tanto la alineación, por ejemplo, en este caso, inferior, centrado, superior, izquierdo, centrado, derecha. O sea que tiene alineación vertical y horizontal. Yo al hacer clic en centrar y centrar, este texto me queda en el centro de esa celda. Si yo agrando el tamaño, fíjense en que esto me queda al hacer clic. Fíjense en cómo se va moviendo a medida que hago un clic. Generalmente es centrado verticalmente y horizontalmente, ¿bien? Y después tienen las funciones básicas de formato. Por ejemplo, presiono control, selecciono una, hago un clic y yo puedo cambiar el color de letra, el tamaño de letra, lo básico que se puede utilizar en cualquier programa. Negrita. Selecciono los títulos de cada columna, pongo negrita, centrado, y ya le voy dando una forma, ¿bien? Bien, ahora por ejemplo, yo quiero establecer un formato
de fecha. Por ejemplo, si yo quiero poner en una celda, bien, en cualquier celda para que ustedes vayan viendo, yo tengo que seleccionar la celda, la fila o las columnas que quiero aplicar el formato. Voy al formato de número, elijo en este caso hora, hago un clic. Fíjense que ya me marca el horario de entrada, en este caso. Y ya me tomó el formato que yo le apliqué a esas celdas con un formato de hora. Luego tengo otro tipo de formato que se puede aplicar. Por ejemplo, esas líneas que ustedes ven aquí, si yo voy a imprimir, no salen impresas. Es solamente una guía que yo tengo para poder utilizar dentro del área de trabajo y la hoja de Excel. Aquí arriba tienen un cuadro que se llama vista previa. Al hacer clic ahí lo lleva a una vista de cómo va a salir impreso ese documento. Hacemos un clic en ese cuadro. Fíjense que no me está mostrando las líneas que yo veo dentro de la hoja de trabajo. Si veo el contenido, acá me indica qué cantidad de hojas va a imprimir, o sea, 1 de 1. Vamos a volver a inicio y al volver aquí ustedes van a ver que yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de marcar y definir qué es lo que quiero imprimir. Si yo imprimo, Excel no sabe qué es lo que yo quiero imprimir, porque yo puedo ver acá esto cortito y de repente tengo más para abajo. Entonces yo puedo definir qué es lo que quiero imprimir utilizando diseño de página. Área de impresión, establezco el área de impresión, ahí me está marcando, hago un clic en vista preliminar y me muestra solamente eso. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con lo anterior? Vamos a suponer, yo acá les voy a copiar y les voy a pegar lo mismo. Yo voy a vista preliminar y acá me está mostrando una sola hoja. En la otra tabla que yo tenía al costado no me la está mostrando. Bien, hago un clic y muestro en vista preliminar
Y fíjense que cuando borro esa parte, acá me está mostrando una línea punteada. Esa línea punteada a mí me indica que es donde termina la hoja A4 cuando vaya a imprimir. Quiere decir que esta parte que está acá a la derecha de esa línea va a aparecer en una segunda hoja. Hago un clic en vista preliminar y acá ya me muestra hoja 1 de 2. Al hacer clic me está mostrando el resto de la tabla. Bien, volvemos a inicio. Ahora, si yo quiero imprimir parte y parte de cada una, bien, hago un clic y cómo tengo que hacer con el área de impresión. Habíamos dicho que yo selecciono diseño de página, área de impresión, y quiere decir que solamente se va a imprimir lo que yo estoy marcando, no importa que esté en dos hojas. Fíjense en que la línea punteada ya salió de esa parte. Por más que yo tenga 10 columnas más, solamente se va a imprimir lo que yo marqué como área de impresión. Voy aquí, borrar área de impresión, y vuelve a aparecer la línea punteada que me indica dónde termina cada hoja. Vamos a seleccionar esta parte, suprimimos y volvemos a la tabla. Bien, ahora seleccionamos, vamos a inicio y dentro de fuente yo tengo la posibilidad de ponerle bordes y sombreados como se pone en Word o en PowerPoint. Vamos a la función de más bordes. Y van a ver que es prácticamente lo mismo que teníamos en Word. Esta es la línea básica. Hago un clic en contorno, que es la parte de afuera de la tabla. Hago un clic en interior, se refiere a todas las líneas que están aquí adentro. Le voy a poner un color para diferenciarlo. Y hago un clic en aceptar. Cuando voy a imprimir, hago un clic en vista previa y ya ahí sí me va a aparecer la línea que le acabo de poner como borde. Bien, volvemos a inicio. Vamos a comenzar a ver funciones básicas de cálculos. Por ejemplo, en este caso una suma, una resta, una división, que son los cálculos básicos que uno puede hacer dentro de lo que es Excel. Por ejemplo, yo acá tengo un conjunto de celdas que quiero sumar. Lo puedo hacer al hacer clic ahí. Voy donde dice el grupo de opciones modificar, hago un clic en autosuma. Automáticamente me va a marcar el conjunto de celdas que están en esa parte, o las puedo seleccionar yo, si es que no quiero seleccionar todos los números. Por ejemplo, yo quiero marcar este y este. Dos celdas que están separadas entre sí sin tocar el segundo número. Eso se logra con la tecla Control. Quiere decir que yo marco uno, presiono la tecla Control, la mantengo presionada, hago un clic en el otro número y lo que va a hacer es sumarme solamente esos dos valores que yo tengo seleccionados. Generalmente, cuando yo utilizo la función de autosuma es marcar todo lo que yo quiero sumar, se presiona Enter y me aparece ese valor. Hago un clic ahí. También se puede usar la función suma de manera manual, o sea, pongo el signo igual, escribo la palabra suma, abro paréntesis. En Excel, cuando ustedes quieren hacer cualquier tipo de cálculo o función matemática,
después del nombre de la función se abre paréntesis, se selecciona, en este caso lo que yo quiero sumar, se vuelve a cerrar paréntesis, fíjense en la barra de fórmulas, hago enter y me sumó esos dos números. En el caso de que yo quiera restar a este número esta cantidad, me ubico aquí, pongo el signo igual, selecciono el número, pongo el signo menos, hago un clic y me da el valor de esa resta. Bien, hago un clic aquí. Fíjense que yo escribí la palabra resta. No hay una función que se llama resta en Excel. Bien, sí hay suma, promedio, máximo, mínimo, pero resta básicamente no figura. Fíjense que me aparece todo el contenido que aparece con R. O sea, no encuentra ningún tipo de función que se llama resta. Es por eso que las restas generalmente se hacen de forma manual, seleccionando los números que quiero calcular, hago enter y me muestra el contenido. Bien, acá me pide multiplicación de celdas. Vamos a poner el signo igual y yo quiero multiplicar. Fíjense en que no hay ninguna función que se llama multiplicar tampoco, ¿bien? O sea, es una función que yo tengo que desarrollar manualmente. Hago un clic, presiono la tecla asterisco, hago un clic en el número. Fíjense que dice B16 por B17, hago enter y ya me da el resultado de esa multiplicación. Lo mismo hacemos con esto. Con la división ponemos el signo igual y ponemos dividir. No hay ninguna función que se llame dividir, entonces esas funciones, esos cálculos básicos se hacen manualmente. Selecciono el número, en este caso 49, presionamos la barra, hacemos un clic en el otro número, enter y me muestra el valor. Vamos a dividir este 58 dividido 6, hago enter, disculpen, hago un clic en el número 6, enter, y me va a dar el valor de esa división. Fíjense en que me dio una cantidad exagerada de decimales. Yo puedo redondear hacia arriba o hacia abajo los decimales, selecciono. Fíjense en que donde dice números, yo tengo para aumentar decimales. Bien, cada clic que hago va aumentando. O para disminuir decimales. Y me redondea el número en 5. En el caso que yo necesitara con 2 decimales, hago clic, clic y automáticamente me dio los 2 decimales. Fíjense en que yo, al ser un número mayor a 9,50, era 9,67, al dejarle un solo decimal, automáticamente me lo tradujo en 9,7. Si yo quiero números exactos, lo dejo con 2 decimales, ¿bien?
acá vamos a calcular cantidades. Por ejemplo, tengo una columna que se llama cantidad, el producto, el precio unitario y yo quiero saber el total. En este caso necesito multiplicar el precio unitario por la cantidad, pongo el signo igual, selecciono el precio unitario, asterisco, hago un clic en la cantidad, enter y me va a dar el valor de esa venta. En Excel yo tengo la posibilidad de hacer uno por uno. En este caso todas las celdas están continuas, tanto el precio unitario como la cantidad. Fíjense que en la barra de fórmula yo tengo D3 por B3, o sea, precio unitario por cantidad. Excel me da la posibilidad de arrastrar este valor, este cálculo, y que automáticamente se copien para las demás celdas. Cuando yo hago un clic en esta fórmula, en el costado derecho inferior de esa celda aparece una cruz, hago un clic, arrastro y automáticamente me hizo el cálculo para todas las celdas que están en la parte inferior. Para verificar, van a ver que dice D3 por B3, D4 por B4, D8 por B8, D12 por B12. Lo que hizo fue copiar la fórmula hacia donde yo lo establecí. Bien, siempre y cuando las celdas que yo quiero arrastrar estén en forma contigua. Bien, o sea, en la misma celda, la que compartan la misma línea, en este caso la celda B7 por D7. En esta hoja vamos a sacar, por ejemplo, la densidad habitacional de cada una de estas provincias, donde dice densidad es igual de total de habitantes, que vendría a ser esta columna, dividido la superficie que tiene cada una de estas provincias. En ese caso ponemos el signo igual, hago un clic en total de habitantes, en este caso de Catamarca, ponemos el signo de dividir por la superficie. Fíjense en que dice C5 dividido de 5, presiono Enter y la densidad por habitante, en este caso de Catamarca por kilómetro cuadrado, es de 3,58. Yo estiro hacia abajo, fíjense que me copió la fórmula del Chaco, dice habitantes 1.055.259 dividido 9.633 kilómetros cuadrados, da una densidad de 10,59. Yo estiro y automáticamente me copia la fórmula para las demás celdas. Y ahí yo ya tengo la densidad de cada una de estas provincias que estoy calculando. Bien. En este caso, vamos a mirar esta tabla donde tengo los días, los comestibles, la perfumería y la panadería de las ventas de ese día, si se vendió en contado y con tarjeta. Y yo necesito acá saber el total de contado del día 1, el total con ventas de tarjeta del día 2 y el total del día, como así también el total de los 10 días de contado en comestibles o de tarjeta en comestibles. Esto yo lo puedo hacer, como decimos hace un rato, usando la función manual o usando en este caso la función. Hago un clic en insertar función. En este caso yo necesito usar la función suma, elijo la función suma, acepto y fíjense que aquí me va a mostrar un cuadro que dice número 1 y número 2. Yo en este caso necesito saber
las ventas de contado de estos tres objetos. Selecciono aquí y presionando la tecla Control, como habíamos dicho antes, yo selecciono celdas separadas. Fíjense que me está marcando C6, E6 y G6. Acepto y ahí me muestra automáticamente el total de venta de contado del día 1 de estos tres productos. Estiro hacia abajo. Esto me pasa, me muestra de esta forma cuando la columna que yo utilicé para realizar un cálculo, el número supera en formato el ancho. Lo puedo correr desde acá. Fíjense que yo lo puedo achicar o lo puedo agrandar. Bien. Acá me pide los totales con tarjeta. Entonces voy a insertar función. Busco la función suma. Acepto. Selecciono la primera venta con tarjeta. Control. La segunda y la tercera. Acepto y me marcó como resultado el total de esos tres números. Me ubico en la parte derecha inferior, arrastro y ahí me da el total de tarjeta. Ya tengo tanto contado como tarjeta como con contado. Ahora me pide el total del día. Selecciono, voy a función, elijo suma, en este caso selecciono los dos números, acepto, arrastro y ahí ya me da el total del día 1. Tanto de comestibles como de perfumería como de panadería en todo tipo de venta. Hago un clic aquí, voy a autosuma, presiono enter. Fíjense que de comestibles de forma de contado en los 10 días se vendió esto, así como dijimos que se podía estirar hacia abajo. Yo también puedo arrastrar hacia el costado derecho, en este caso, selecciono y automáticamente me copia la función. Fíjense, suma de C6 a C15, suma de D6 a D15. Lo que hizo fue copiar la fórmula tal cual se desarrolló acá, como en la parte derecha, en este caso tiene valores numéricos, automáticamente me lo transforma, me copia la fórmula y me lo calcula. Vamos a suponer que ahí ya me varió. Fíjense que yo puse un texto y me varió el porcentaje. Bien. Bien. Hasta aquí llegamos hoy con la clase 1, donde vimos los formatos, cómo aplicarlos, cómo trabajar y las funciones matemáticas básicas de suma, resta, división y multiplicación. Nos estamos viendo en la siguiente clase.